Hola y bienvenidos a esta sesión virtual. Hoy quiero compartir con ustedes a quién, cómo y cuándo tratar con insulina en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Mi nombre es Esteban Buires Montaño, soy médico endocrinólogo de la ciudad de Medellín y agradezco a los residentes de la Universidad del Valle por esta invitación. Esta es mi declaración de conflictos de interés para esta charla y quiero comenzar haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué tratamos la diabetes mellitus? Inicialmente la diabetes mellitus se trataba para disminuir las complicaciones agudas. Algo debemos estar haciendo bien porque la cantidad de personas que mueren por cetoacidosis en el mundo se viene reduciendo. Sin embargo, miren datos de nuestro hospital en el cual todavía tenemos un grupo pequeño de personas con diabetes mellitus que tienen complicaciones agudas. La mitad de nuestras hospitalizaciones por complicaciones agudas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son una cetoacidosis diabética. Más adelante, intentamos disminuir las complicaciones microvasculares y se demostró que con el tratamiento intensivo estas se reducían en un poco más del 30%. Eso está directamente relacionado con la morbilidad de la enfermedad. Finalmente, las personas con diabetes mellitus mueren más jóvenes que las personas sin diabetes. Y este ha sido uno de los propósitos del tratamiento, reducir la mortalidad asociada a la enfermedad y se viene logrando ahora que tenemos medicamentos que logran tratar directamente algunas de las comorbilidades más frecuentes de esta condición. Entonces, en resumen, tratamos la diabetes mellitus para que la gente no se muera más joven, para que funcione mejor durante su vida y para que vivan mejor con la enfermedad. Esto nos ha llevado al paradigma de tratamiento contemporáneo de la enfermedad y es este. Básicamente lo que ustedes están viendo acá es cómo seleccionar aquellos medicamentos que vamos adicionando de tratamiento. Y esto depende básicamente de que yo tenga o no una condición que pueda modificarse por alguno de estos medicamentos. Si tengo enfermedad cardiovascular, falla cardíaca o enfermedad renal, hay medicamentos específicos que disminuyen la probabilidad de presentar alguna complicación por estas condiciones en el futuro y deberían elegirse. Es por eso que aparece este cuadro en el cual seleccionamos el medicamento de acuerdo a los criterios que tiene cada uno de los pacientes de estas condiciones que acabo de mencionarles. Sin embargo, todos los pacientes caben en este paradigma. ¿Sí? Tenemos una proporción importante de pacientes con diabetes que tienen sobrepeso o obesidad y para ello hay medicamentos específicos que pueden ayudarnos a reducir el peso. Hay pacientes con diabetes con enfermedad cardíaca o renal, como les acabo de mostrar, y para ellos hay medicamentos específicos que modifican el riesgo cardiovascular o de progresión de la enfermedad renal. Sin embargo, tenemos un grupo reducido de personas en cuyo único problema o el único problema que tienen asociado a la enfermedad es hiperglucemia. Y para todos los demás es importante también un buen control glucémico. ¿Y por qué es importante un buen control glucémico? Porque como les mencioné al inicio de la charla, el control estricto de la glucosa o el tratamiento intensivo para lograr un control estricto de la glucosa reduce de manera importante la aparición de complicaciones microvasculares. Es por eso que el paradigma ha evolucionado de esta manera. Un paradigma en el cual nosotros hacemos tratamientos secuenciales de adición de medicamentos en el tiempo, que ya años para acá se basa en el fenotipo de las personas. Pero si ustedes observan al final del paradigma, tenemos esto, y es la terapia inyectable. ¿Por qué se deja para el final? Eso es parte de lo que vamos a resolver ahora. Y será después de que nosotros estemos acá que no podamos devolvernos, también trataremos de responder eso en esta sesión. Quiero complementar esto con este mensaje, y es que es muy importante que un paciente con diabetes mellitus logre control temprano de su enfermedad, y esto lo conocemos como el efecto legado. Vamos a imaginarnos tres hombres que tienen 50 años y que acaban de ser diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 y los tres tienen una hemoglobina glicada de 8%. ¿Qué va a pasar con estos tres hombres en 20 años? Si al primer hombre le conservamos su control glucémico tal cual, no hacemos ninguna intervención y en 20 años tiene una hemoglobina glicada igualita. Si al segundo logramos hacer que en los últimos 10 años del seguimiento tenga un buen control glucémico y el tercero, si logramos que todo el tiempo tenga un buen control glucémico. Entonces, si observamos acá, el segundo paciente comparado con nuestro primer paciente que va a ser el control, tiene una reducción del riesgo relativo a morir del 6%. Pero miren que esa reducción es 3 veces mayor si lo comparamos entre el paciente que logramos tener en buen control desde el inicio de la enfermedad con aquel que nunca logró buen control de la enfermedad. Entonces, esta reducción en el riesgo relativo de morir
de 3 veces es lo que conocemos como el efecto legado. El buen control glucémico desde el inicio de la enfermedad se asocia a unos mejores desenlaces independientemente de que este control glucémico más adelante sea más difícil de lograr. Este es entonces lo que yo les mencionaba del efecto legado y cómo en una mediana de seguimiento de 17,4 años, las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares se reducen de manera significativa en aquellos pacientes que logran un buen control glucémico de manera temprana. Independientemente de que el tratamiento sea con metformina, sulfonilurias o insulina. Vamos entonces a entrar en materia de esta charla con un paciente que nos va a servir de ejemplo y es don Arturo. Don Arturo es un señor de 64 años, él es muy querido, él viene a consulta con nosotros, está dentro de un programa de enfermedades crónicas para el tratamiento de la diabetes y es tiene hipertensión y está en tratamiento con terapia combinada oral con metformina y dapaglifosina. Este paciente adicionalmente pues toma los medicamentos para otras comorbilidades y si por él fuera no vendría a consulta con ustedes muchachos. Él está completamente asintomático, él no siente nada. Él viene al control básicamente porque le dicen que tiene que ir a reclamar sus medicamentos y la esposa, vamos a ser honestos, lo trae a consulta para que reclame sus medicamentos. Nos trae estos paraclínicos. Tiene una creatinina muy buena, con una glucemia en ayunas un poco alta, unos triglicéridos bastante altos, no tiene albuminuria y tiene una hemoglobina glicada de 9,1%. La primera pregunta que nos deberíamos hacer como don Arturo y que quiero que se la hagan ustedes y vayan reflexionando mientras yo voy conversando aquí es cuál debería ser la meta de control glucémico con don Arturo. Deberíamos proponernos una meta estricta de menos de 6,5%, una meta tradicional de 7% o menos. Podríamos ser un poco más laxos con don Arturo y dejarlo ir hasta 8,5 la hemoglobina glicada, o será que le proponemos a don Arturo una meta completamente flexible de más de 8,5% en su hemoglobina glicada. Para la mayoría de los adultos jóvenes recién diagnosticados con la enfermedad que son adherentes al tratamiento, buscaríamos una meta esta estricta. Lo que pasa es que esa mayoría de adultos jóvenes que tienen un poco tiempo de momento del diagnóstico, que no tienen episodios de hipoglucemia y que son muy adherentes al tratamiento, ellos, que son la mayoría que van a buscar esta meta, son la minoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Para la mayoría de los adultos con diabetes mellitus tipo 2 y con diabetes mellitus tipo 1, nuestra meta será una hemoglobina glicada de 7% o menos. Yo sé que algunos de ustedes pensaron, 8,5 suena muy atractivo, es un paciente de más edad, ¿qué podríamos hacer? Resulta que esta meta la vamos a reservar para aquellos que son funcionalmente dependientes. Les conté que don Arturo viene caminando solito a la consulta, no depende de nadie para su tratamiento ni para su cuidado. Que tenga hipoglucemias severas o recurrentes o insensibles, o que tenga una expectativa de vida limitada o que sea un anciano frágil o con demencia. Como don Arturo no tiene nada de esto, no tendríamos por qué tratar de ponerle o imponerle una meta de control glucémico un poco más laxa y vamos a evitar a toda costa este valor de hemoglobina glicada porque se correlaciona con mayor riesgo de crisis hiperglucémicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con don Arturo? Está tomando dos medicamentos, tiene una hemoglobina glicada de 9,1, le podemos adicionar un tercer agente oral, le podemos adicionar insulina, le podemos reforzar cambios en el estilo de vida. ¿Qué vamos a hacer con Arturo entonces? En este momento muchos de ustedes pueden haber pensado, pues démosle chance a un tercer medicamento oral, porque un inhibidor de la FP4 es fácil de utilizar, se pueden conseguir en dosis de una sola vez en el día, generalmente son muy tolerados y se asocian a muy pocos efectos adversos. Pero miren la diferencia entre decidir en este momento de la vida de don Arturo de iniciarle terapia con un medicamento oral a mano izquierda e iniciarle tratamiento con insulina. Miren la probabilidad de tener un buen control glucémico en los próximos 3 meses, cómo cambia radicalmente en aquellos que tienen hemoglobinas glicadas por encima de 9%. Entonces, después de que tomamos la decisión de ponerle insulina a una persona, la siguiente pregunta es, ¿le vamos a colocar insulina basal o insulina prandial? Y posiblemente ustedes pensaron, no, eso es fácil, a todo el mundo insulina basal. Y tenemos razones fisiológicas, el control de la glucemia en la noche, mantener una glicemia estable durante todo el día, relaciones de índole de adherencia, no es mucho mejor una sola inyección que 3 inyecciones durante el día para aplicarnos insulina basal. Pero la verdadera razón por la cual preferimos iniciarla con insulina basal es esta. Las personas que inician tratamiento con insulina para la diabetes tipo 2 tienen menor riesgo de tener hipoglucemia comparado con aquellos que la hacen con insulina prandial. Y ese riesgo es un poquito de más de 2 veces menor, con la misma probabilidad de lograr un buen control glucémico en los siguientes 3 años después del inicio de la terapia. Miren que la mayor parte del efecto se logra en los primeros 6 meses.
Y entonces le ponemos un análogo o le ponemos una insulina humana. Posiblemente, como la mayoría de ustedes deben estar en Colombia y en nuestro país, este tipo de tratamientos están dentro del plan de beneficios de los colombianos y adicionalmente gozan de un control de precios, lo que los hace un poco más baratos que en el resto del mundo. Estarán acostumbrados a utilizar insulinas análogas. Y la razón por la cual pudiéramos preferir las insulinas análogas versus las insulinas humanas son estos. La reducción del número de hipoglucemias severas que ocurren en un año. Más o menos en promedio serían 2 eventos menos por paciente por año cuando seleccionamos una insulina análoga versus una insulina humana. 2 episodios suena poquito, pero eso siempre debemos verlo en el contexto adicional y es que un episodio de hipoglucemia, por lo menos lo que nosotros tenemos de experiencia en nuestro centro, es que le cuesta bastante al sistema. Una hipoglucemia severa en un paciente hospitalizado tiene un costo en promedio de 1.300.000 pesos en Colombia, sin contar con aquellos costos no medidos y el costo que tiene no económico para una persona con diabetes. Entonces, empieza a sonar un poco más atractivo. Esto debería complementarse con un análisis de costo-efectividad y con otro tipo de análisis para tomar la decisión. Será mejor una estrategia de insulina análoga para todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 desde el inicio. La reservamos para aquellos que ya presentan episodios de hipoglucemia severa. Si lo van a presentar, deberíamos evitarlos y escoger la insulina análoga desde el inicio. Todas estas preguntas no tienen respuesta hoy porque todavía nos falta caminar en este mundo de análisis de costo, efectividad, costo, eficacia y de costos en general en nuestro sistema de salud. Ya decidimos que va a ser insulina basal, ya decidimos que va a ser un análogo de insulina para el caso de don Arturo. ¿Y cuál va a ser la dosis inicial? Hay diferentes esquemas para decidir la dosis, una basada en el peso, otra basada en la glucosa, otra basada en un número fijo, pero no importa cuál elijan, muchachos. ¿Por qué? Porque aparentemente no hay ninguna diferencia entre ellas. El secreto no está en la dosis inicial, sino en la titulación efectiva del tratamiento. ¿Y qué nos dicen entonces las guías? Que si estos pacientes que no tienen un buen control glucémico con más de dos medicamentos orales no se encuentran en tratamiento ya en ese momento con agonista receptor de GLP-1, pues deberíamos empezar a pensar en utilizarlo. Sin embargo, yo sé que la mayoría de ustedes trabajan en sitios donde motivos regulatorios de los precios de los medicamentos, el acceso a este tipo de terapias es limitada. No se preocupen que no son los únicos. A todos nos pasa lo mismo en un sistema de salud en el cual todos los medicamentos están incluidos en el plan de beneficios, pero nosotros somos los reguladores del precio. También tenemos que tener eso en mente. Los pacientes podrán acceder a la terapia, sí, pero eso tiene un costo para el sistema. Entonces vamos a pararnos en el punto de la vida donde no tengamos disponibles estos medicamentos por diferentes motivos. Entonces la selección en este momento va a ser insulina basal y la guía recomienda que usted empiece bien sea con unidad fija o con una dosis basada en el peso de los pacientes. Como les dije ahorita, no importa cómo ustedes empiecen, lo que importa es la titulación. Y existe una forma de titulación para cada ensayo clínico de insulina basal al inicio del siglo XXI. Entonces vamos a tener muchas maneras de titulación, pero hay una que en particular se asocia a una menor probabilidad de presentar hipoglucemia. Y es aquella que se hace cada 3 días o 2 veces por semana y con incrementos limitados de a 2 unidades por cada una de las titulaciones. Esta es la que yo personalmente le recomiendo a mis pacientes. Entonces las guías dicen empiece con 10 unidades o 0.1, 0.2 unidades por kilo y mire los algoritmos de titulación. Incremente nuevamente aquí 2 unidades por cada 3 días hasta que logre la glucosa en metas en ayunas. Perfecto. Entonces ya sabemos que va a ser insulina basal, ya sabemos que podemos escoger entre análogos e insulinas humanas y hay una razón básicamente de hipoglucemia por el cual seamos análogos, pero todavía no tenemos la respuesta definitiva a esa pregunta y vamos a empezar con una dosis, vamos a suponer que en el caso de Arturo, de 10 unidades por día. ¿Quién debería hacer la titulación de esa insulina? Idealmente el paciente. En segundo lugar, el paciente asistido por un cuidador. Y los últimos que deberíamos hacer la titulación somos nosotros, pero yo entiendo también que a veces al inicio de la terapia empezamos nosotros mientras enseñamos al paciente. Aquí no hay ningún problema siempre y cuando sepamos que en el camino será el paciente quien deberá terminar aprendiendo a titular la insulina. Volvamos entonces a don Arturo, recapitulemos un poquito, 64 años, hipertenso, sin otras comorbilidades asociadas a la diabetes, con hipertensión arterial como comorbilidad conexa a la diabetes y metformina y dapaglifosina con un mal control glucémico, una hemoglobina glicada de 9.1%. Decidimos iniciar la insulina basal, le vamos a poner 10 unidades por día,
Le vamos a enseñar cómo titular la glucosa, la insulina basada en la glucosa en ayunas. Cada 3 días la va a titular de a 2 unidades, ¿cierto? Y si en algún momento presenta una hipoglucemia, vamos a mirar cuál puede ser la causa y si no la tenemos clara, pues que reduzca la dosis entre 10 a 20% de la dosis en ese momento. Don Arturo se va para su casa, vuelve a los 5 días y dice, doctor, yo estoy aprendiendo, pero todavía no me siento seguro, yo quiero que me ayude. Mire cómo están mis insulinas antes del desayuno, mis glucosas antes del desayuno. Me estoy colocando las 10 unidades que usted me dijo, doctor o doctora. ¿Qué quieren que hagamos? Y aquí quiero que empiecen a pensar, ¿qué harían ustedes con un paciente como don Arturo? ¿Cuál sería el consejo que le daríamos? Recuerden que habíamos dicho que nuestro esquema de titulación se basaba en cada día en el promedio de la glucosa, incrementar 2 unidades y si había episodios de hipoglucemia, pues reducir en un 10 a un 20% la dosis de insulina. Entonces, ¿qué se les ocurrió mientras yo echaba todo este cuento aquí para hacer con don Arturo? Es posible que la mayoría de ustedes hayan pensado, debemos aumentar la dosis de insulina de don Arturo, pues están con hiperglucemia en ayunas y nuestra meta es que esté mucho mejor controlado en ese momento del día. Sin embargo, ¿qué pasa si don Arturo nos muestra esto? Que esta hiperglucemia en la mañana se acompaña de hipoglucemias en la madrugada. Un fenómeno de hiperglucemia de rebote por las hormonas contrarreguladoras, registrado como el fenómeno de Somogy, que se ha, dependiendo de la serie que ustedes lean, reportado hasta en el 10% de los pacientes tratados con insulina. Sin embargo, esas son frecuencias de presentación muy altas que no se encuentran en todas las series y que en los ensayos clínicos tampoco se encuentra. Pero vamos a suponer que esté el caso en Arturo. Entonces, de forma contraintuitiva, lo que hubiéramos pensado, en este caso había que disminuir la dosis de insulina. Por el contrario, si la hiperglucemia en la mañana se acompaña de hiperglucemia en la madrugada, pues lo que nos está faltando es insulina basal. Y este es el caso de don Arturo, y por eso decidimos aumentarle la dosis de insulina basal a este muchacho. Él se va para su casa, se va cogiendo confianza, aprende a titular el mismito la dosis en su casa y vuelve 3 o 4 meses después a nuestra consulta. Ya se está aplicando 20 unidades al día de insulina y tiene una glicada de 7,8, bajó de 9,1. Lo felicitamos, le decimos, don Arturo, excelente, va muy bien en el tratamiento, ha mejorado bastante y ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cierto? Nos trae estas glutrias de las últimas 2 semanas con sus promedios, donde vemos que está muy bien controlado en la madrugada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta? Esta es la situación de don Arturo. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Le aumentamos más la dosis de insulina basal? ¿Pensamos en ponerle otro medicamento? ¿Pensamos que algo más está pasando? ¿Qué vamos a hacer con don Arturo? A medida que tenemos mejor control de la hemoglobina glicada, cada vez es menos importante el componente que depende de la glucosa en ayunas y cada vez es mayor el desarreglo en la glucosa postprandial, o más importante, que termina sumando a ese promedio de glucosa medido como una glicada. Entonces, en este punto, nos debemos hacer la siguiente pregunta y es, ¿qué puede estarle faltando a este muchacho? ¿Sería posible que si no hemos considerado utilizar un agonista receptor de GLP-1, este sería el momento para introducirlo? Esa es una opción. Sin embargo, pues vamos a considerar otras opciones y es que si la hemoglobina glicada está por encima de la meta, pues será el momento de pensar en una insulina prandial, ¿cierto? Si se encontraba en tratamiento con insulina NPH, también es el momento de empezar a pensar en que entonces si vamos a empezar un esquema más intensivo, de pronto es el momento en que vamos a utilizar NPH 2 veces en el día. Si está con un análogo de insulina, entonces vamos a empezar a pensar en ponerle una insulina prandial. Vamos a suponer que decimos con Arturo entonces escalar su terapia a una insulina prandial y la siguiente pregunta es cómo lo hacemos. Ya una vez con 3 bolos de insulina o con una terapia escalonada con un bolo en la comida más grande. Y aquí miramos lo que pasa en el tiempo con los pacientes que tienen una terapia escalonada y los que tienen un esquema basal bolo desde el inicio. Entre más insulina usted aplique, mayor probabilidad de tener mejor control glucémico más rápido. Eso es lo que vemos en el paciente con basal bolos. Pero en el camino largo, que es el camino del paciente con diabetes, ambos esquemas son muy similares en su efecto en la reducción de la hemoglobina glicada. Miren que al final del tiempo ambas estrategias tienen un desenlace, pero no es porque esta se vaya volviendo más efectiva con el tiempo, sino que a medida que va pasando el tiempo, yo al basal plus o al basal más una dosis de insulina le voy agregando con las otras momentos del día dosis adicionales de insulina. Miren cómo se comporta un esquema escalonado en el tiempo. Y entonces en este momento el automonitoreo empieza a ser una herramienta muy, muy importante. El automonitoreo debe tener sentido para tomar decisiones. Y en este caso lo vamos a utilizar para tomar la decisión de en qué momento del día ponerle a don
Arturo la primera dosis de insulina prandial. Pero cuando lo revisamos nos damos cuenta de lo siguiente, y es que él, antes de las comidas y en ayunas, está llegando muy bien y que tiene un problema de hiperglucemia postprandial, pero es con todas las comidas. Este no sería un buen candidato para pensar en aplicar el esquema con una sola dosis de insulina prandial, y por eso fue que a don Arturo nosotros le propusimos empezar con una dosis de insulina con cada una de las comidas. Y le propusimos una meta de glucosa postprandial de 180 miligramos por decilitro. Recuerden que vamos a empezar con la hemoglobina glicada de 7,8, que venía de 9,1, y que ya se está aplicando 20 unidades en el día, entonces la cosa queda así. Él continúa con sus 20 unidades al día. En algunos pacientes que tengan glicemias muy en el límite podríamos considerar en reducir esta dosis a 18 unidades en el día, y adicionalmente encima de su insulina basal le vamos a colocar 18 unidades de insulina prandial con cada una de las comidas, 6 unidades, y le damos instrucciones de cómo hacer la titulación en su casa. Este es el caso específico con Arturo. Como Arturo está aprendiendo nuevamente, viene al final de la semana y nos dice, doctor, vea cómo voy. Y vean cómo van. ¿Qué notan ustedes en este patrón de glucometría de don Arturo? Entonces, nuevamente, vamos a hacer una mirada crítica del automonitoreo en cada uno de los segmentos del día. Miren que después de las comidas, este muchacho tiene resultados muy distintos. Después del almuerzo, está con la glucosa por fuera de las metas que nosotros nos propusimos, y después de la cena, está con las glucosas por debajo de la meta que nosotros nos propusimos, y después del desayuno está muy bien. Esto nos llevó a proponerle el primer cambio a don Arturo de su tratamiento con insulina, y dejamos la insulina del desayuno igual, aumentamos la del almuerzo y bajamos la de la comida. Y así vamos haciendo modificaciones a cada una de las terapias durante el día. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos escogido otro camino para don Arturo? Miren que teníamos diferentes opciones aparte de adicionar insulina prandial. Considerar un agonista receptor de GLP-1, una combinación de un agonista receptor de GLP-1 con insulina. ¿Qué otras opciones hubiéramos tenido? Y vamos a examinar esos otros caminos. Existe un racional fisiológico para pensar en adicionar a la insulina basal un agonista receptor de GLP-1, básicamente porque son medicamentos que van a actuar en diferentes puntos de la fisiopatología de la enfermedad. Recuerden que esto, los mecanismos, es importante para darle sentido a los hallazgos clínicos más adelante. Vemos un medicamento que reduce el vaciamiento gástrico, que disminuye el apetito, que tiene una acción sobre las células alfa y que es muy bueno para controlar la hiperglucemia postprandial, que es un agonista receptor de GLP-1, y un análogo de insulina que pudiera mejorar grandemente el control de la glicemia en ayunas. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, ambos medicamentos tienen efectos adversos que son dosis dependientes. Esto hace que sea mucho más lógico también pensar en que si los combinamos vamos a requerir menos dosis de ambos, reduciendo la probabilidad de que aparezcan efectos adversos, y eso es lo que encontramos en los estudios clínicos. Que cuando utilizamos los dos medicamentos combinados, comparado como si lo utilizáramos con ellos aparte, la reducción de hemoglobina glicada es mayor. Que los efectos secundarios cuando utilizamos los medicamentos combinados, los gastrointestinales, son menores, los del peso corporal son menores y la hipoglucemia son menores. ¿Qué sabemos de la evidencia clínica de las combinaciones fijas de agonistas de GLP-1 con insulina basal cuando lo comparamos con una estrategia? Este es el Dual 5, un ensayo clínico en el cual se compara con una estrategia de continuar titulando la insulina basal, que de pronto es algo que alguien hubiera pensado con Arturo, pues sigámosle poniendo un poquito más de insulina basal a ver si logramos que haya un poquito mejor de control glucémico. Y miren cómo a los 6 meses la posibilidad de lograr que mi paciente tenga una hemoglobina glicada por debajo de 7%, sin hipoglucemia, sin aumento de peso, es 5 veces la posibilidad si lo hiciera solamente incrementando la insulina basal. Y esa posibilidad, comparado con el esquema basal BOL, que fue la opción que le propusimos a don Arturo, después de 6 meses, es básicamente 10 veces la posibilidad que tenemos de lograrlo sin hipoglucemia y sin aumento de peso. No porque sean mejores para el control glucémico, miren que aquí no hay diferencia. Es básicamente por el riesgo de hipoglucemia y de aumento de peso asociado al uso del esquema basal POL. Entonces tenemos una alternativa y es utilizar un agonista receptor de GLP-1, que en el caso de Arturo tendría mucho sentido utilizarlo en una combinación fija con una insulina basal. Hay otra cosa que debemos pensar, y es que estaríamos reemplazando un esquema de 2 medicamentos, de 4 aplicaciones, de 4 o más mediciones, por un esquema de un medicamento, una aplicación y una medición. ¿Y esto por qué es muy importante? Yo se los mostraba ahorita. Les mostré los costos, pero miren que encontramos que la tercera causa, es un estudio que hicimos en nuestro hospital, la tercera causa por la cual las personas presentaban hipoglucemia severa era porque tenían errores con el medicamento, y uno de esos errores es
confundir los lapiceros de la insulina basal con el lapicero de la insulina prandial. Les voy a dejar un paciente de ñapa. Este es don Héctor. Don Héctor tiene 79 años. Consulta porque su hija lo trae porque está muy agobiada por la carga de enfermedad en los cuidadores que tiene para don Arturo de diabetes. Él tiene una demencia y es dependiente para su cuidado de una tercera persona. Y el problema grande que está teniendo en este momento, don Héctor, es que es muy reticente al aplicarse la insulina y esto le genera muchas dificultades con los cuidadores. Adicionalmente, la familia tiene un temor grande con la hipoglucemia y tiene todo sentido. Y se encuentra con un esquema basal bol. Don Héctor estaría en esa línea amarilla que vimos en la meta de tratamiento, muy ubicada alrededor de 7 a 8,5. Ahí está, él está bien controlado, no tiene un problema de hiperglucemia y por eso no está aquí, pero está con un esquema complejo, ¿cierto? Y miren que está utilizando mucha insulina prandial, especialmente con el almuerzo. Entonces, a don Héctor tenía una gran ventaja y es que utilizaba un sensor de glucosa y eso nos permitió tener datos adicionales de su comportamiento. Lo que vimos en esquemas basal bolórita que él tenía está dado básicamente por esta hiperglucemia después del almuerzo que ustedes ven aquí, pero miren que no tiene episodios de hipoglucemia, cero tiempo en hipoglucemia. Y el tiempo en rango es aceptable para una persona como don Héctor. O sea que en teoría con don Héctor no deberíamos cambiar nada, pero hay un problema y es que la familia y los cuidadores están bastante agobiados por la intensidad del tratamiento. Si volvemos y revisamos acá, pues, ¿por qué no pensar en este paciente, un agonista receptor de GLP-1, un agonista dual del GIP y el GLP-1, en un paciente que ya tiene insulina basal bolo? Y eso fue precisamente lo que pensamos en este muchacho. Pensamos en un agonista receptor de GLP-1 de aplicación semanal. Así esa pelea por la inyección con don Héctor ya no va a ser sino un día a la semana y ponerle un medicamento oral metformin ajustado a su tasa de filtración glomerular. Entonces, miren cómo le cambiamos una terapia de 4 inyecciones en el día por una terapia de una inyección en la semana y una tableta en el día. Para los cuidadores esto fue un gran alivio. Pero miren también lo que pasó aquí. El tiempo en rango pasó del 76% al 91% y a los 3 meses al 96% sin episodios de hipoglucemia. ¿Listo? Entonces miren qué cambio tan grande para don Héctor en términos de control glucémico, que no era nuestro objetivo principal, pero miren qué cambio tan grande en términos de la carga de la enfermedad asociada al tratamiento. Como les decía, esto es una ñapa de que el esquema basal bolo no siempre es el final del camino. Quiero dejarlos pensando con este cuadrito, y es que para cada paciente en diabetes hay un medicamento, y debemos escoger el medicamento adecuado para el paciente adecuado y el desenlace adecuado. Y el paciente adecuado puede ser aquel que requiera muy buen control glucémico y el medicamento adecuado puede llegar a ser insulina, pero tenemos que tener cuidado por el riesgo de hipoglucemia asociado a este medicamento.